Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal, siguiendo con esta estela de vídeos donde os cuento en qué están basadas ciertas películas muy famosas de terror. Mientras me maquillo, en esta ocasión vamos con la historia real en la que se basó Las colinas tienen ojos, por lo menos así se llama en España. Y es la historia de Alexander Sanguin. Sin nada más, vamos a comenzar y este es el último vídeo. Así que a partir de noviembre pues empezamos con vídeos nuevos, entre ellos empezamos el mes con la respuesta a Dracid. Antes de comenzar hay que decir un par de cosas. Por un lado, esta historia que os voy a contar está recopilado en una serie de relatos, leyendas y demás de Newgate Calendar, que es una recopilación hecha en Londres. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que se supone que estos sucesos ocurrieron durante el reinado de Jacobo VI de Escocia. Y muchas personas de Escocia dicen pues que esto es totalmente falso y que sencillamente es un mito, una leyenda, una historia que se ha creado pues para desprestigiar a Escocia durante la época jacobina. Esto es lo que dicen algunos historiadores escoceses. Otros historiadores dicen pues que sencillamente es una leyenda creada para crear cierto morbo, y luego hay otros historiadores que dicen que es absoluta y totalmente real. Sea como fuera, esta historia es en la que se basó la película de Las colinas tienen ojos, y así que vamos a contarla pues como si fuera un hecho real. Alexander era hijo de un respetado panadero. La cuestión es que el padre pues quería que su hijo tomara el relevo de el negocio familiar y fuera pues un respetado panadero. Y Alexander en un primer momento lo intentó, pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué no pudo llevar a cabo, digamos, esta vida respetable? Pues porque se enamoró de una mujer de la que se decía que era una bruja, que había hecho sacrificios, que había tenido relaciones sexuales con el diablo, en fin, una serie de cosas por las cuales jamás le dejaban en paz. Siempre estaban en la boca del pueblo y demás, y con el peligro que conllevaba en aquella época, pues que realmente pensaran que tenías tratos con la brujería. Así que pese a que lo intentó, finalmente dijo, mira, desisto, no puede ser. Así que cogió y se fue con su mujer, huyó con ella, y en un principio intentan subsistir pues con diferentes tipos de robos, ¿no? Se encontraban a una serie de personas en el camino o por donde ellos estuvieran y les robaban. Al principio más o menos les fue bien y al final pues decidieron instalarse en una cueva. Ellos iban de cueva en cueva, pero encontraron una cueva que era perfecta. ¿Por qué? Porque era una cueva que cuando subía el nivel del mar quedaba totalmente oculta. Entonces, claro, se dieron cuenta de que era perfecta. Y siguieron pues con sus crímenes, ¿no? Que se encontraban a unos forasteros o alguien que pasara cerca de la cueva, pues le robaban y con ese dinero y con esas joyas y demás, pues subsistían. Empiezan los problemas para esta pareja. Pues empiezan en el momento en el que la mujer se queda embarazada. Y entonces empiezan a pasar mucha hambre. Se dan cuenta de que lo que roban no les es suficiente pues para conseguir comida y poder subsistir. Aquí es cuando la mujer le dice a Alexander que bueno, que lo que podrían hacer, que una forma de protegerse y también al mismo tiempo alimentarse, pues sería deshacerse de los cadáveres comiéndoselos. Se lo plantea al marido y el marido acepta. Es que esto es increíble. O sea, a mí me parece muy bien que se lo plantees, pero ya que aceptes es que me parece increíble. Pero bueno, decide que sí, que es una buena manera pues de conseguir alimentarse, poder sobrevivir y además pues eliminas el rastro. La cuestión es que por lo visto se vuelven total y absolutamente adictos a la carne humana y caen en un auténtico frenesí. Les encanta. También es que tener en cuenta
que objetivamente, y esto es así, ¿vale? La carne humana no le gusta ni a los animales, o sea, somos como la última opción que tienen los animales, en plan, bueno, me queda más narices, que tengo hambre, mucha hambre, estoy pasando hambre, pues me tengo que comer esto. Pero de normal, ningún animal elegiría para comer al ser humano, porque somos una especie con muy poco valor calórico, ¿vale? De hecho, y esto va a quedar un poco mal, pero como esteticista lo puedo decir, que he realizado algunos procedimientos donde, bueno, pues soy esteticista superior, eso quiere decir que puedo acceder a cierta maquinaria donde a veces quemas o haces sangre y tal, y es verdad que cuando tratas la piel del ser humano, el olor que te viene es olor a barbacoa de cerdo, ¿vale? O sea, cuando estás haciendo carne de cerdo asada, eso es el olor que viene. Y es que somos una carne que tiene muy poco valor calórico y mucha grasa, entonces la verdad es que por lo visto el sabor de nuestra carne no es un sabor agradable que le guste ni siquiera, ya os digo, a los animales. Un animal te atacará al ser humano si es que tienen muchísima hambre, pero si no, la verdad es que pasan de nosotros porque por lo visto no servimos ni como un buen uso alimenticio, ¿vale? Pero si nos ponemos en la tesitura de que llevas tiempo pasando hambre, comiendo lo mínimo y demás, pues tened en cuenta que un cuerpo humano para 2 personas es mucha cantidad de carne, y claro, se notaban que estaban saciados, que podían comer muchísimo, y digamos que se volvieron incluso un poco demasiado glotones. ¿Glotones en qué sentido? Glotones en el sentido de que, primero, un cuerpo humano llegaba a durarles tan solo 2 días, que es una barbaridad, imagínate la cantidad de carne que tienes que comer, porque en un principio solo se comían la carne, pero luego ya pasaron incluso a comerse los órganos, o sea, ya se lo comían todo y solo dejaban los huesos. Y en ese momento, ya un cadáver le duraba 2 días, o sea, ya comían con mucha ansia, con mucho frenesí. La cuestión es que siguieron creciendo en el sentido de cada vez más hijos, se cometía incesto, es decir, la madre se acostaba con los hijos se acostaban con los hermanos, en fin, todos con todos. Hasta que llegaban a ser un clan de 48 personas. El clan caníbal más grande de la historia, si es que esta historia es verdad como dicen los de Londres o es mentira como dicen los de Suecia. La cuestión es que un día, como siempre, pues fueron a parar un carromato que estaba un hombre con su mujer. Se lanzaron a por ellos y el hombre consiguió huir, pero es verdad que atraparon a la mujer. Así que el hombre pues avisó a las autoridades competentes de lo que había ocurrido, de que unas personas con un aspecto totalmente salvaje la habían atacado y que se habían llevado a su mujer. El rey reunió hasta 400 hombres para que acudieran al lugar donde este hombre donde había sido testigo de lo que le hacían a su mujer, porque había visto que la arrastraba, que la mataban, que la mordían, en fin. Y entonces descubrieron pues efectivamente la cueva donde estaban todos los miembros de la familia, y encontraron incluso a niños jugando con huesos humanos, porque estaba toda la cueva plagada de huesos humanos. Había gente de todas las edades y, como os digo, niños jugando con total naturalidad con los huesos. El tema es que no sabían a quién exactamente juzgar porque, bueno, los niños eran totalmente salvajes, de hecho no hablaban, e inclusive Alexander y su mujer, que eran los primeros que habían estado, pues incluso ellos habían perdido la capacidad de hablar como personas normales, es decir, solo balbuceaban, gruñían y demás. Vamos, que eran unos auténticos salvajes. Así que lo que se hizo fue pues condenarlos absolutamente a todos a muerte, y bueno, evidentemente pues ninguno mostró el más mínimo arrepentimiento porque habían crecido con esa forma de vida, entonces para ellos no estaban haciendo algo malo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. No te pierdas el especial de Halloween de cocina, donde haré varias recetas muy rollo Halloween
y así pues esa noche puedes hacer algo diferente. Y recuerda que puedes apoyar al canal de varias maneras. Una de ellas es haciéndote miembro del canal por solo 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Otra forma es con el botoncito de super gracias que está aquí debajo. Y la última es que por favor le des me gusta, comparte y suscríbete. También me puedes seguir por mis redes sociales. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. I just wanted to be a big name